Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Berenice Ramírez. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es profesora y tutora en los programas de posgrado en estudios latinoamericanos y en economía de la UNAM. Es coordinadora del Seminario de Teoría del Desarrollo en el IEC y también es co-coordinadora del Grupo de Trabajo, Seguridad Social y Sistemas de Pensiones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es socióloga, maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, diplomado en Desarrollo Económico, Planificación y Políticas Públicas en América Latina, en el IELPES Chile. Ha escrito y coordinado libros, capítulos de libros y artículos. Ha participado como conferencista y ponente en diversas universidades, centros de investigación y foros a nivel nacional e internacional. Es realmente, además, una investigadora comprometida con el impulso de estos temas de discusión y análisis con los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo te voy a pedir hasta que empiecen las gráficas, a que pases la presentación, porque voy a retomar algunas de las cuestiones que ya se dijeron. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este foro de análisis, de estar con colegas tan interesantes como ha sido toda la lucha y la trayectoria de Limón. En su currículo faltó decir que también estuve en el Instituto de Investigaciones Económicas hace mucho tiempo, así que pasó también por ahí, por el instituto. Bien, yo como primer elemento quiero decir que es muy importante volver a retomar la discusión nacional del tema de pensiones. ¿Por qué es importante? Porque las reformas que se hicieron para el IMSS, para el ISSSTE y para otras instancias profundizaron la desigualdad, la exclusión, la inequidad y la fragmentación que ha caracterizado al sistema de pensiones desde su creación. El habernos separados en apartado A, en apartado B, en contratos específicos de trabajo, hizo que fuera muy fragmentado el sistema y muy inequitativo, y la capitalización individual amarrada a lo que se llama un ahorro autofinanciado por el trabajador, pues ha dado pocos resultados. Lo que se prometió de aumentar la cobertura no ha sucedido. No pasamos de que la cobertura sea el 45% de la PEA y seguimos teniendo 55% de ocupados en empleos informales que no están contemplados en estas reformas. Las personas de 65 años y más no tienen una pensión derivada de contribuciones, el 75% de las mujeres y el 57% de los hombres. Ellos se tienen que, ahora afortunadamente está la pensión de bienestar y ya tienen ese apoyo, pero siguen siendo muy poquitos los que llegamos a tener esta posibilidad de ir aportando para en algún momento dado pedir nuestra pensión. Esto ha determinado que más del 20% de los mayores de 65 años sigan trabajando hasta que las fuerzas físicas y mentales da que pueden llegar más de 80 años, ¿no? Entonces ese elemento está como el antecedente. La iniciativa señala que su objetivo es prevenir que se profundice la crisis y que lleguen a pobreza los pensionados que están por capitalización individual. Eso es un elemento que es importante resaltar, pero también cabe dar algunos datos de lo que ha resultado de la reforma del 2020. Ustedes recuerdan que la reforma del 2020 fue destinada para los trabajadores del IMSS, que tuvieran la posibilidad de que se les disminuyera de 1.250 semanas a 750 y que estas iban a ir avanzando hasta 1.000 semanas en 2030. ¿Qué ha pasado con aquellos
que se encendieron las alarmas, porque solamente el 1% de los que estaban en cuentas individuales iban a alcanzar una pensión. El 1%. Bueno, de enero de 2021 a septiembre de 2023, solamente han logrado pensionarse 64,000 personas de la generación Afore. Y obtuvieron una pensión solamente 62 personas. El punto 96 alcanzaron una renta vitalicia, que con lo que ahorraron les permitió tener una renta vitalicia. El resto, o sea, 99.4%, obtuvo una pensión garantizada gracias a esta reforma, pero en un rango o en un monto de 2.622 pesos a 8.400. Eso es lo que obtuvieron gracias a esta reforma. Pero se acerca el micrófono, es que no se oye en la sala espejo. Pero seguimos teniendo el 50% de la población que está en Afores que solamente va a recibir lo que tenga ahorrado. Entonces, realmente ayudó, pero no resolvió. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir empujando en estas iniciativas y decir, estos quedan fuera, esto se ha avanzado, esto no ha resuelto. ¿Y por qué no se resuelve? Pues porque la capitalización individual de administración privada en ningún lugar del mundo ha funcionado por la manera como está estructurada, y menos funciona en un mercado laboral como el mexicano, donde solamente se incorpora al trabajo asalariado subordinado. Y lo que más está creciendo es el trabajador por cuenta propia, el trabajador independiente, el trabajador en el sector informal, y siguen las contrataciones por tiempo determinado, por honorarios, por cuestiones específicas. Yo creo que queda pendiente, Ivonne, la reforma de incorporar a todos los trabajadores a la seguridad social. ¿Ya está? No, a todos, pero como está, se incorpora, pero nada más a los independientes. Entonces, aquí incluso se tendría que mejorar la manera de incorporar a las trabajadoras del hogar y la manera de incorporar a los trabajadores independientes para que sea accesible en términos financieros. Y tenemos varios ejemplos, entonces ahí hay que seguir también empujando. Por eso yo señalo que la propuesta no es una reversión, es nuevamente una reforma para una porción de trabajadores asalariadas, subordinadas a un patrón que a su vez debe estar registrado en el fisco. Entonces, esa es la limitación. Ya se señaló a quién va dirigido, van a ser a aquellos que estén en cuenta individual, y tendrán derecho a esta pensión acotada a 16.777.68 pesos, que es el tope del el salario regulado por el INSS. Ese es un elemento que decía Ivonne, es el paraguas, y me parece importante porque siempre se ha discutido que para evitar estas distorsiones se tienen que topar las pensiones altas, que son las que cuestan, y que no se ha hecho nada, y ahorita van a ver un cuadro de la gran distorsión que hay en las pensiones. Eso es lo que señala, y las personas a partir de los 60 años de edad mantendrán derecho a una pensión garantizada en los términos que establece la ley, ¿no? Y ahí es donde está lo que hizo la reforma del 2020, pero para los trabajadores afiliados al IMSS. Ahora sí, la gráfica que aparece, esa gráfica. La parte azul son únicamente los que están en la población económicamente activa, y vean que son más los hombres que las mujeres, pero ahí en esa gráfica también están las ocupaciones informales, entonces no son todos. Y necesitamos seguir pensando qué hacer con los que están en rosita, que son el trabajo de cuidado. Ahí vean cómo participan los hombres y vean cómo participan las mujeres. Y lo que está en amarillito, que no sabemos muy bien cómo tienen sus ingresos, que puede ser parte del sector informal. Entonces, estamos arreglando una partecita, pero vean todo el universo que nos queda por seguir discutiendo, la que sigue.
Para que lo tengan más claro, en esta siguiente gráfica lo tenemos por edad. ¿Cuántos están en empleo formal? ¿Cuántos están en empleo informal? Y la iniciativa, de hecho, va sobre este 24% de la PEA como primera instancia. Ese es el objetivo. Y luego ya, a medida que se vaya consolidando, pues irán entrando los otros, pero vuelvo a señalar que está pendiente la incorporación de todos con las mismas posibilidades. Si no, vamos avanzando muy poquito. La que sigue. ¿Por qué el tope de 16,700 pesos? Porque se está tomando en cuenta cómo está el promedio de los que están aportando al IMSS y el promedio, o sea, el 78% de los trabajadores que aportan al IMSS lo hacen hasta 3 salarios mínimos. Eso significa 18,980 pesos, hasta. Pero como es un rango de 1 a 3, se sacó ese promedio para ponerlo en 16,700. Por eso es el top. ¿Sí? ¿A quién va dirigido la reforma? A ese sector que gana hasta 3 salarios mínimos para que tenga resultados positivos. Ahora, ¿qué beneficios se pueden tomar? La que sigue, por favor. Esto es convertir esos salarios mínimos en UMAS. Ven ustedes, aquí está el salario mínimo y aquí está lo que significa en UMA. ¿Sí? ¿Qué le estaba pasando a los trabajadores del ISSSTE? Que es lo que me voy a referir en este cuadro, tomando en cuenta que su tasa de reemplazo, o sea, lo que significa su pensión en relación a su salario, va en un rango de 46% al 60%. Esa es la tasa de reemplazo en cuenta individual para los trabajadores de ISSSTE. Si estuvieron ganando en UMAS 12,615 pesos, su pensión va a ser de 5,800 pesos. Si estuvieron ganando 18,900, su pensión sería de 8,700. Si tienen una mejor tasa de reemplazo hasta el 60%, esos de 18,900 pesos tendrían una pensión de 11,400. ¿Cuál es el beneficio de toparlas hasta 16,777? Que se pondría ese cachito que falta. ¿Sí? Eso es lo que está pretendiendo la reforma, y si vemos a los trabajadores del IMSS, su tasa de reemplazo es menor, porque su aportación es menor, y la tasa de reemplazo está entre el 26% al 40%. ¿Sí? Entonces, sí es muy grave. Y el problema es que a los trabajadores se les vende que ahórrale más y ahórrale más. Pero ahórrale más no les aumenta las semanas de cotización. Les aumenta el monto de lo que están ahorrando. Entonces, por eso es la discusión de, hay avances, hay, como señala la diputada, muchas resistencias que vienen del sector financiero y del poder económico, pero tienen que saber que el 1% de las familias mexicanas tienen en su poder más del 70% de la riqueza financiera. O sea, recursos hay, mal distribuidos, ahí están muy mal distribuidos, ¿no? ¿Y qué es lo que están disputando actualmente? Están disputando el tener acceso al gasto público. Eso es lo que se disputa. Ahorita la disputa capital-trabajo es: yo quiero más de ese presupuesto público para que se apoye al sector privado, o yo quiero más del sector público para entidades estatales y paraestatales que puedan servir al resto de la población. Esa es la discusión, no estamos ni cambiando de sistema, y estamos, no, eso es lo que se ha hecho en el actual gobierno, y esa es la discusión. Pero es
importante, al menos yo, mi interés es que sepan cómo está funcionando, cuáles han sido los fracasos. Esta discusión yo la vengo dando con Saúl desde que se dio la reforma. No va a funcionar el modelo, no va a dar el modelo, va a haber muy bajas pensiones y aquí estamos, con graves y profundas crisis, donde se ha perdido el bono demográfico, porque nos pusieron como, no, es que el envejecimiento, y el envejecimiento, sí, pero nuestra edad promedio sigue siendo 29 años. Estos jóvenes deberían de tener trabajo formal asegurado y vinculado a un sistema de seguridad social para que tuvieran la certeza de, aunque sea una pensión baja como va ahorita, pero está ahí. Y no solamente un ahorro que les va a alcanzar para un tiempecito, ¿no? Bien, la que sigue para que vean que esta es una información del 2018, pero la distorsión de niveles de pensiones. Vean cómo la mínima en el IMSS fue de 2.749 y la máxima de 3.051 para el promedio de los trabajadores. Para el ISSSTE la mínima fue de 4.700 y la máxima fue de 33.900. La de instituciones ya, fideicomisos y demás, y órganos autónomos pueden lograr una pensión de 347,000 pesos. Entonces, vean ustedes las disparidades. Vean por qué la oposición de Suprema Corte de Justicia, de los órganos autónomos y demás. Y entonces, pues eso distorsiona más las posibilidades que tenemos, pero se tiene que conocer y se tiene que debatir. La que sigue, por favor. Bueno, las reglas está interesante porque ¿qué es lo que nos muestra la reforma de 2020? Y que no se dijo tan claramente. Pero es el fracaso de las cuentas individuales. Es la evidencia del fracaso de las cuentas individuales de administración privada y el rescate, desafortunadamente, del Estado de ese fracaso, y se está convirtiendo en un sistema de reparto, porque de ahí vienen los recursos de la reforma de 2020 y de la propuesta que se establecidos un 75% de los recursos, de los ingresos que tiene el instituto para devolver al pueblo lo robado, lo que señalaba la diputada del cobro de adeudos por parte del SAT, del IMSS y del ISSSTE, las liquidaciones que ya va a haber de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Y una parte interesante, que es así como se financian los sistemas de pensiones en el mundo, que pueden ser de beneficio definido y que pueden tener sostenibilidad fiscal. Aquí se habla del 25% del remanente de las utilidades netas que se obtengan de los ingresos propios de las entidades paraestatales sectorizadas en las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina. Se ha hecho mucha infraestructura, está el CREUNAI, está el AIFA, y de ahí saldrán recursos para financiar. Imagínense ustedes si los casi 6 billones de recursos que están en las AFORES tuvieran destino a inversión productiva, y de ahí, por supuesto que podemos financiar pensiones mejores para todos, ¿sí? O sea, sostenibilidad fiscal, voluntad política no la existe en el resto de los sectores. Bien, ya no sé cuánto tiempo me queda. Hay elementos interesantes que siguen señalando en las aportaciones complementarias, pero también se señala la necesidad de hacer una revisión cada 8 años del fondo, cómo va ganando, cómo va estableciéndose y cómo se puede ir dando mayores aportaciones, y bueno, se plantea ahí elementos de transparencia y de fiscalización. ¿Qué diría yo como conclusiones? Pareciera un acierto establecer un tope de pensiones, pero son menores a las que se obtuvieron por beneficio definido en las leyes anteriores. No se tocan las pensiones ya otorgadas de privilegios, que ya les mostré.
y las que se darán a regímenes especiales por los que hay que seguir insistiendo en la corrección de abusos e inequidades y continuar discutiendo propuestas de suficiencia acorde a resolver las necesidades de la vejez. Salva nuevamente el modelo de capitalización individual de administración privada. Les deja que sigan obteniendo alta rentabilidad cuando ese ahorro financiero debería constituir el fondo de pensiones. Dirigida a resolver una vez más el fracaso de la capitalización individual de administración privada, que no dará pensiones si no se hacen estas reformas. Dirigida a la base trabajadora de salarios promedios bajos que cumplan con los requisitos de la ley sin analizar a profundidad la movilidad laboral que tenemos. Se le apuesta que las tasas de reemplazo aumenten cuando la cotización llegue al 15% del salario base de cotización, pero si no se modifica la regulación de la inversión de las AFORES, tampoco seguirán dando posibilidad de mejores pensiones. Hay viabilidad financiera con pensar en la construcción del fondo, pero el costo fiscal aumenta por las aportaciones que tendrá que realizar el Estado para pasar del 30 a 40% de tasa de reemplazo al 100% del salario base de cotización. Porque esos que están aportando y que van a obtener una pensión de 4,000, 5,000 pesos, se va a tener que apoyar para que llegue, bueno, si están aportando sobre 4,000, se van a llevar el 100%, 4,000 y no se van a llevar 2,000 o 1,000, ¿no? Que eso es lo que se está buscando. Y también un elemento a nivel de los cuerpos sindicales, ha sido un acierto, y todos hemos visto el aumento del salario mínimo. Ha sido un acierto la pensión de bienestar de carácter universal, porque las encuestas de ingresos y gastos de los hogares desde 2020 y después de la de 2022 nos mostró que el único grupo de población que no cayó en pobreza fue los de 65 y más. En el periodo de pandemia, 65 y más, no cayó en pobreza, no así jóvenes y niños, ¿no? Entonces, tenemos que resolver estos elementos. ¿Y qué es lo que sigue sucediendo? Que siguen quedando fuera, como mostré, 55% de la población ocupada, y su única certeza va a ser pues, la pensión de bienestar, que afortunadamente ya está a nivel constitucional, pero que necesita irse fortaleciendo. Entonces les decía cuál es la tarea pendiente, que ha sido de mucho acierto el aumento del salario mínimo, pero ahora tenemos que luchar porque el aumento de los salarios contractuales se vaya también fortaleciendo, porque nos hemos quedado muy rezagados con aumentos del 4%, del 3%, frente a tasas inflacionarias del 8%, ¿no? Y eso pues nos toca como trabajadores, con los representantes y con los sindicatos, seguir insistiendo en que se necesita y de esta manera pues el costo fiscal puede ir disminuyendo, porque entonces va a haber mayor fortaleza salarial y este proceso se tendría que seguir por este camino. Hay muchos otros elementos que discutir, solamente quiero señalar y terminar con un cuadrito de cuántos serían beneficiados entre la edad de 60 a 70 años, también para que no se espanten con los costos. Estamos hablando de 1.225.000 trabajadores hombres, 677.000 trabajadoras mujeres, y en total 1.578.000 a los que va dirigido en los primeros momentos, porque se está hablando de los que tengan 65 años y que puedan obtener esa pensión. Bueno, muchas gracias. Con eso termino.